Buenos días. Seguimos sin descanso, tipo Olimpiadas. El tema de ahora justo va enlaza quizá con la preocupación por las presentaciones que tenemos y bueno, pues en las sesiones cómo aumentar el trasplante de vivo en la Comunidad de Madrid. Espero que nos cuente cómo lo han logrado, porque ellos han aumentado el año pasado de forma espectacular y de forma donde nos tenemos que mirar el resto. Y bueno, pues la sesión viene a colación porque realmente el trasplante pues debe ser el primer tratamiento sustitutivo. Sin embargo, es el menos utilizado y bueno, la forma de utilizarlo es implementar la donación de vivo, dadas las características que tenemos ahora. Bueno, pues Esther, muchas gracias. Pues muchas gracias a la Somane por la invitación, gracias Carlos por la entrada, Nico, también te veo por ahí, grandes amigos. Y yo pondría una frase y casi podría hacer ya la presentación con una sola frase. Yo creo que es la responsabilidad de todos los nefrólogos peritoneal, hemodiálisis, clínicos y de trasplante, ofertar el trasplante de vivo como una opción de tratamiento sustitutivo de la enfermedad renal crónica. Y con eso ya tendría muy avanzada la charla. Ayer se comentó las flaquezas que tenemos en la Comunidad de Madrid, que sí, que son muchas, pero también hay que comentar las fortalezas. Yo creo que, en mi opinión, los equipos de trasplante renal en sí están muy consolidados, tenemos mucha experiencia y complejidad, sabemos manejar los casos complejos, somos equipos motivados, somos jóvenes, tenemos prestigio nacional e internacional. Obviamente, tenemos las debilidades y las amenazas, sobre todo de la lista de espera y de la falta de los donantes. Es inevitable hablar de números. Fijaros, esto es una constante y si veis las columnitas no suben mucho. Esto es la Oficina Regional de Madrid, donde ¿qué hacemos? ¿Qué número de trasplantes estamos haciendo? Entre 400 y 450 al año. Y la pregunta es, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Es suficiente? Es insuficiente. Estamos trasplantando solo al 40% de nuestra lista de espera. Se nos queda el 60 o el 60 y tantos % de la lista de espera sin trasplantar. Ahí veis los 449 trasplantes y los 700 que dejamos de trasplantar. Y esto no es baladí, porque la gente que se queda, los pacientes en lista de espera, cada año tiene una mortalidad entre el 5 y el 10%. Y es disparatado en gente que es muy longeva. Y esto lo han dicho todo el mundo, cambio del perfil de los donantes. Tenemos un tercio de los donantes que son de 70 años, 10% de 80 años y hay grupos tremendamente perjudicados. Los jóvenes, y no el grupo 0, el grupo A también, que se están quedando 2, 3, 4 años sin tener ningún problema de salud, salvo la enfermedad renal crónica. No tienen problemas técnicos, no están hiperinmunizados, pero tienen una edad mala para buscarle las posibilidades del donante. Y yo creo que hay que haber un cambio de paradigma y el programa de donante vivo yo creo que es necesario y es complementario al trasplante renal de fallecido. Y hay que ofertarlo como primera opción, si puede ser anticipado sin que los pacientes tengan una etapa de diálisis y ofertar todas las alternativas. AB0 incompatible, HLA incompatible, el robótico y el cruzado. Fijaros estos números, que bueno, es un poco para que cojamos perspectiva de lo que estamos haciendo. A nivel global se hacen unos 40.000 trasplantes de vivo. En Europa, 80.000, que son los que hace Estados Unidos. Estados Unidos se hace unos 8.000 nefrectomías anuales. Y a nivel de España, 350 a nivel nacional. Claro, si lo vemos así como en este diagrama de redondelitos, si quitamos los países que realmente por legislación, cultura, religión no tienen otra opción nada más que el trasplante de vivo, ahí está la India, Japón, países árabes. Bueno, si nos comparamos con los países mediterráneos, España, Italia, igual Francia está igual, pero nos sacan un poquito de margen Inglaterra, Holanda y Bélgica. Vamos a lo que es el núcleo nacional. Madrid no está tan mal,
Por millón de población, 7,3, estamos parecidos a Galicia, parecidos un poquito a Santander. El único que se desmarca de lo que es el trasplante de vivo realmente es Cataluña, que yo creo que es con lo que nos debemos comparar a partir de ahora. Y yo abogaría por la formación. Todos los nefrólogos tienen que tener presente esta opción independientemente del área donde estén trabajando. Están muy bien los programas nacionales, el trasplante cruzado, los registros, las guías clínicas, pero formación. ¿Y formación para qué? Para quitar miedos, para quitar mitos sobre la donación y darles una información muy sólida tanto al donante como al receptor. Al receptor es muy fácil, porque el trasplante renal en sí, independientemente de cómo sea el donante, es la mejor opción terapéutica y las expectativas de vida del receptor es el mejor tratamiento que podemos ofertarles. Y el de vivo, que es lo verde, la línea verde y el azulita, está muy por encima la expectativa vital de esos receptores que los que reciben un donante fallecido. Y es fácilmente entendible. Pueden ser trasplantes anticipados, no han entrado en diálisis, no han tenido ninguna complicación derivada de ninguna técnica. Tenemos una función muy medida del donante, sabemos con qué estamos trabajando, tenemos buenas compatibilidades, podemos tener donantes HLA idénticos, la cirugía programada, pocos imprevistos, tiempos de isquemia muy cortos, función erga inmediata, hospitalización cortas y complicaciones muy pequeñas. ¿Cuáles son las barreras que puedo encontrar yo cuando, a algunos de mis compañeros les cuesta informar sobre esto? Pues explicarle a los donantes los riesgos de la intervención quirúrgica y los riesgos que van a tener a largo plazo de desarrollar enfermedad renal crónica o de tener menos supervivencia o expectativa vital que si no hubieran donado. Bueno, con respecto a la mortalidad es tremendamente baja. Son 3 pacientes que se pueden fallecer de cada 10.000 donantes. Es una mortalidad del 0,03 y está estable durante los últimos 30 años. Este dato no ha cambiado y es un dato muy asumible. Fijaros que lo que sí ha cambiado son las complicaciones que están a la mitad en la última década y el tiempo de ingreso de los donantes a nivel hospitalario. Los que mejor lo registran, los americanos. Las complicaciones, ahí veis, un 15% y complicaciones mayores, menos de un 2%. Son riesgos muy asumibles. ¿Y qué es lo que hay que explicar a nuestros donantes? Pues que realmente la nefrectomía tiene un riesgo de complicación relativamente muy bajo, mucho menos que una nefrectomía por cualquier otra causa y está a la par que hacer una apendicectomía o una colicistectomía. Y además es la técnica que menos tiene que reingresar por complicaciones inmediatas. Vamos a si esto impacta, ser donante, sobre la expectativa vital o sobre la enfermedad renal crónica. Si vemos los hazard ratio, cuando vemos todas las publicaciones, y no voy a poner a más que 2 porque esto se haría muy largo, pueden impactar en esa mortalidad cardiovascular, global o de enfermedad renal crónica. Hay matices, porque aunque quieran comparar las poblaciones de donantes con respecto a una población sana que no fue donante, en realidad no están bien macheadas. Estos donantes siempre son más mayores, tienen más riesgo de seguimiento, pero si vemos los riesgos atribuibles o los riesgos absolutos, lo veremos en las siguientes diapositivas, son potencialmente pequeños, incluso en la peor de las estimaciones. Un ejemplo, y esta diapositiva me la prestó un compañero que yo creo que es muy visual, el riesgo o la posibilidad de que un paciente haga una enfermedad renal crónica, tendríamos que hacer unas 300 o 350 nefrectomías para que un paciente lo hubiéramos elegido mal y a lo largo de su vida hiciera enfermedad renal crónica. Los donantes son población general y como son población general vamos a tener muy pocos donantes que no tengan ni hipertensión, ni obesidad, ni complejidad quirúrgica, edad avanzada, incluso diabéticos. Y a modo de ejemplo, esta publicación que tiene sus años pero no ha cambiado, si vamos a estudiar donante por encima de 60 años, el 60% va a tener alguna comorbilidad, o hipertensión, sobrepeso, diabetes, pero si es que si nos vamos a los menores de 60 años, el 40% van a estar en estas situaciones clínicas. Así que nos toca irnos a las guías, cada uno que elija la que más le gusta, a mí me gustan mucho las británicas, los documentos de consenso, las recomendaciones, los niveles de impacto, las experiencias clínicas,
para ver, ¿de acuerdo?, el riesgo a lo que sometemos a los pacientes. Y lo que buscamos es esto. Todos nos gusta tener el candidato A, que no tiene ningún riesgo y prácticamente una nefrectomía le va a proporcionar una calidad de vida y una expectativa vital igual que si no lo hubiéramos hecho, y no nos gusta tener el candidato C, que va a desarrollar enfermedad renal crónica con o sin nefrectomía hecha, y es el que vamos a desvincular del estudio. Y la decisión de donar, y esto lo he aprendido yo a lo largo del tiempo, tiene que ser una decisión compartida y de confianza. No es del equipo asistencial, ni mucho menos, sino que hay que informarle muy bien al donante de los riesgos y él decidirá junto al receptor asumirlos o no. Porque se ha estudiado mucho y hay riada de papeles sobre la enfermedad renal crónica, la expectativa vital, pero nadie estudia la frustración cuando no se cumplen las expectativas, cuando uno quiere ser donante y nosotros, porque tiene hipertensión, está con un fármaco, le decimos a veces que no. ¿Dónde tienen que estar informados estos parejas? Sin duda, yo creo que la consulta de ERCA es la más transversal y además la que más está dotada muchas veces de tiempo para hacer esta información. Tienen enfermera, muchas veces tienen nutricionista, tienen enfermedades mentores y si no están estimadas hay que darles el tiempo para que informen muy bien a donante y receptor. Pero no nos olvidemos que los que estamos en trasplante vamos a ver muchos pacientes que van a retornar a la diálisis porque se les agota la función de ese injerto. Nosotros no tenemos enfermeras, no tenemos psicólogos, no tenemos trabajadores sociales, estamos agobiados y creo que deberíamos también asumir ese papel si queremos evitar que los pacientes entren en diálisis. Y los que están en diálisis tampoco se deben inhibir. Esto no es cuestión del que esté en diálisis le diga al paciente, a ver si le toca este año. A ver, igual este año le llamamos. Igual está usted cerca, ni lejos. Periódicamente tienen que reforzar la información y si el paciente ha decidido estar esperando una lista de espera de fallecido, recordarles que existe esa opción. Porque el tiempo de diálisis sí que impacta en la supervivencia del injerto que le vayamos a poner y ya a partir del primer año impacta en la sobrevida del paciente a los 10 años. Los pacientes que pasan más de 1 o 2 años en diálisis van a fallecer más de cualquier causa a los 10 años del trasplante. ¿Qué hice yo para mejorar? De esto se trata la charla. Pues me senté con el urólogo, que hay que sentarse con el urólogo y preguntarme qué haces, cómo lo haces y si lo podemos mejorar. Era muy simplón, pero así lo hice. Hice el protocolo. Ahora está bonito y está con colorines, pero esto lo hice con un folio, una hoja y sentada con el urólogo. Entonces, yo tenía muy automatizado, y el urólogo también, cuál era el diagrama de flujo desde que identificamos a la pareja hasta que terminaba en el juzgado. Pero sentaros, sistematizarlo, organizarlo y veréis cómo hay variabilidad y hay incidencias. Yo miré la cantidad de especialistas o facultativos que estaban implicados en el proceso, vi las etapas, vi las deficiencias, los cuellos de botella y hice medidas de mejora. Una de ellas, por ejemplo, se me ocurre que yo vi que el urólogo y yo era un pim-pam-pum, que parecía un partido de tenis. Yo veía al paciente, a los 2 meses lo veía el urólogo, a los 2 meses me lo volvería a remitir a mí y estamos aquí con un retraso en el estudio del paciente. ¿Qué hemos hecho? Hemos unificado la consulta. Los dos pasamos consulta el mismo día. Vemos al donante el mismo día, yo hago la valoración clínica, en la quirúrgica, la ponemos en común y resolvemos en una sola consulta. Eso nos ha hecho que ahorremos de 2 a 3 meses de estudio. Otra cosa que vi que había deficiencias, que no tenía consulta de anestesia. Todos los pacientes, los hepáticos tenían consulta de anestesia, los pulmonares tenían consulta de anestesia y los míos no. Iban a una lista de espera y se eternizaban hasta que los valoraba. Fui a hablar con el anestesista, hicimos una consulta de lista de espera y ahora los trasplantes pues tampoco esperan. He hecho un comité y aquí está todo el mundo que quiera participar, desde el psicólogo, el inmunólogo, todos están en el comité. Con eso, ¿qué hacemos? Fidelizar a los especialistas. Y cuando vas a pedir un escáner ya no me ponen mala cara, porque estamos todos en el comité y todos hemos dicho que estamos trabajando para el mismo proceso porque le hemos creado de identidad hospitalaria. Y trabajar en equipo, yo lo he aprendido y no sé nada de gestión, es fundamental, porque creamos sensación de pertenencia, trabajamos juntos y entendemos el contexto, compartimos protocolos, tenemos confianza para preguntar dudas y miedos y hacemos procedimientos en la actividad asistencial de tal manera que podemos hacer comités clínicos y unidad de calidad.
Aquí deben estar todos, pero los que deben estar son los mejores, los que tienen más experiencia, los que tienen más pericia, los que llevan más tiempo, porque hay que darles mucha solidez a este procedimiento y mucha seguridad, tanto al donante como al injerto como al receptor. Y si no hay actores nuevos, los creamos, como por ejemplo cirugía vascular, que ha entrado pues, a jugar también el partido. ¿Por qué? Porque hace 2 años yo a este donante, que era sano, le hubiera dicho que no. Tiene 2 arterias, complejidad quirúrgica, y hubiéramos dicho, bueno, pues no sé a qué pase algo, se vaya a trombosar, no lo hacemos, y al donante no le pasaba nada. Ahora entra al vascular, hace estos preciosos montajes vasculares, cañón de escopeta, sobreinjerta ahí una gonadal y queda luego estas anastomosis tremendamente impresionantes. Incluso 3 arterias. 2 arterias ahí que incluso han quedado muy cortas, también hacen un injerto de la safena y ahí tenemos las 3 arterias y el injerto con un aspecto espectacular. Con lo cual, pues también nos ha dado mucha más amplitud de miras a la hora de hacer y de posibilidades el trasplante de vivo. Y no nos paramos, es decir, no creo que haya completado todo esto, me queda mucho por mejorar. Analizo, voy a hacerlo un análisis anual, voy a identificar nuevas áreas de mejora, que seguro las tengo, voy a implementar estas dichas mejoras, voy a medir de nuevo los resultados y iré diseñando nuevas técnicas, que de esto se trata hacer el proceso. No hay conclusiones, yo creo que es un resumen. El trasplante renal donante vivo es el mejor tratamiento renal sustitutivo y el objetivo de hacerlo es en prediálisis. Pensar que tenemos suficientes riñones de donante fallecido no es real. Habéis visto que se nos queda el 60% de la lista de espera sin trasplantar año tras año. El trasplante renal vivo tiene unas grandes ventajas para el receptor y gran supervivencia. Los riesgos a corto y largo plazo para el donante bien seleccionado son muy asumibles y deben compartirse y permitir siempre una decisión muy autónoma entre la pareja para tomar estas decisiones. Es un programa complejo, muy exigente para todos los implicados, pero es una actividad con grandes satisfacciones. Y dejemos hablar a los protagonistas, los testimonios, esto que las expectativas, las experiencias vividas por ellos. Fijaros, ella es Irene, 4 años en lista de espera, no tenía nada más que era un grupo 0. Tuvimos un samaritano en el hospital y se trasplantó de la cadena del samaritano, recibió un trasplante renal donante vivo. Ahí está Raquel y su marido Daniel. Raquel era un 3er trasplante renal, no quería oír nada del donante de vivo, fue su marido el motivado y ahora salen en el periódico de su pueblo diciendo lo contentos que están. Tenemos ahí a Ramón, Domingo y Daniel, 83 años el padre. Me costó tomar la decisión porque tenía 83 años. Estaba perfecto, no tenía nada y no tomaba ninguna medicación. Se le hizo nefrectomía, al 3er día estaba en casa. Esa es la primera revisión en la consulta y padre e hijo están excepcionalmente bien. Y ahí tenemos a Óscar, una agenesia lumbosacra, que después de 2 trasplantes fallidos, su hermano fue un valiente y le dio su riñón, además era HLA idéntico, lo tuvimos que colocar en situación ortotópica porque no teníamos vasos distales. Y fijaros las frases tan bonitas que dicen cada uno de ellos. Mi hermano es un ejemplo de vida y ha realizado el milagro. Después de tener a mis hijos, dar el riñón a uno de ellos es lo más emocionante que me ha pasado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Esther, por la charla. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, muchísimas gracias, Esther. A mí me gustaría saber cómo es el flujo de los pacientes que van a tu consulta de trasplante de donante vivo. El 70% son intrahospitalarios, lo detecta ERCA, básicamente. Algunos también tenemos de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, pero es ERCA, y una vez que lo identifican nos dan los datos del donante y receptor y ya los absorbemos en la consulta de trasplante. Y el 30% nos viene de otros territorios donde no tienen trasplante de vivo y vienen a la consulta y les tenemos que hacer una canalización. Es Toledo, es Ciudad Real, es Extremadura. Y eso sí que es un 20% aproximadamente. Son esas unidades que contactan con nosotros, hacen la canalización, nosotros estamos pendientes de esa canalización y cuando los tenemos detectados los asumimos también en consulta. Bueno, ya que tengo el micrófono, enhorabuena, Esther, ya te lo comenté el otro día.
Yo creo que me has contestado con el último ejemplo, porque me preguntaba la diferencia de edad, qué diferencia de edad asumíais, ¿no? Entonces, tengo yo también un padre que quiere donar a un hijo de 50 años, tiene 80 y pico, 82 creo. Y bueno, todavía no lo he valorado, pero dudaba un poco, pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Si el donante está bien, vosotros no consideráis una contraindicación. No, sí, o sea, yo cuando entró esta pareja, quien me lo mandó dice, no, pero míralo con tus ojos. Digo, sí, los estoy mirando con mis ojos. Le dije al receptor, digo, dentro de 15 años tu riñón va a tener 100 años, ¿de acuerdo? Y la expectativa de ese riñón probablemente no sean 30 años, ojalá me esté equivocada. Pero él me dijo, si son 10 años y yo no entro en diálisis, luego ya veremos, tengo a mi esposa, tengo otras posibilidades. Y, no, porque entenderme que su esposa quería donar también. Teníamos un conflicto de intenciones. Su esposa, pero él, fijaros que ellos son muy listos. Su padre dentro de 10 años no va a poder donar. Eso estaba claro. Y ahora lo podía hacer. Puede ser que tenga un riñón para 15 años. Es que tiene 1,2 de creatinina el receptor y 0,9 el donante ahora. O sea, es posible que tenga un riñón con una supervivencia excelente. Mucho más que a veces la muerte encefálica, muchos más jóvenes. Y su esposa, que en el momento actual, no sé dentro de 15 años, pero en el momento actual sí tiene deseo de donar, pues bueno, es otra posibilidad. Entonces, hablándolo con ellos y con mucha información, yo creo que es lo fundamental, ¿de acuerdo? Al final se solventa. Es que las guías clínicas no vienen siempre del todo en la guía clínica y muchas veces son los propios pacientes los que te dan la respuesta de manera impresionante. Lo primero, darte la enhorabuena porque la verdad es que es espectacular lo que habéis conseguido. Además, yo creo que con un modelo que has gestionado tú, dices que no tienes ni idea de gestión, pues yo creo que si la tuvieras ya no sé qué nos hubieras presentado porque me parece perfecto. Ejemplo de tratamiento, de equipo multidisciplinar, de complejidad, porque todos sabemos lo que es entendernos con gente que tiene mucha experiencia. Entonces, la primera parte de la pregunta es enhorabuena, absoluta. La siguiente es, ¿realmente cuánto tiempo tardáis desde que empezáis a estudiar una pareja hasta que se programa la cirugía? Pues con estos pequeños matices de cambio, porque al final no son grandes cambios. Lo que pasa es que detectas tus debilidades y las resuelves. Hemos pasado de estar de 5 meses a 2 meses y medio, 3. Está muy bien resolver en 2 y medio, 3. Sí. ¿Hacéis la consulta en horario normal? ¿Tenéis alguna consulta específica de tarde para estas cosas? ¿Cómo lo gestionáis en vuestra actividad, que entiendo que es una actividad intensa del día a día? ¿Cómo habéis montado esta consulta a 2? Bueno, aquí hay más compañeros nuestros del 12 de octubre. No hay más recursos. O sea, nosotros no nos han dado más recursos para hacer esto. Yo como me lo he organizado, yo tenía 5 días a la semana para hacer revisión. Me he quitado un día de semana de revisión, con lo cual se me juntan las revisiones en los otros 4 días, y el quinto lo hago para trasplante de vivo. Trabajo mucho fuera de horario hospitalario, porque si no, no hay manera de hacer esa. No digo que esto sea ejemplo, porque no puede ser ejemplo. Esto hay que resolverlo en horario hospitalario. Pero a veces, bueno, pues primero los resultados y luego vendrán, si Dios quiere, los recursos. Sí. Enhorabuena, Esther. Yo sé de primera mano que esto ha mejorado de forma notable, ¿no? Lo que quería comentar es que lo primero que has hablado es de formación, pero de formación de todos los negocios, no solo de los que empiezan, sino de los que ya llevamos muchos años en esto. Y una cosa que quería comentar es que quizá esto no solo es una cosa de ERCA. El problema que tenemos muchas veces es que parece que es un obstáculo, una habitación, la ERCA, de la que si no salimos ya no volvemos. Esto es un continuo y esto sí que creo que hay que incidir mucho en que en diálisis hay que retomar esto, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Hay que revisar este tema en cada X tiempo con el paciente, hay que revisar si hay posibilidad de un donante vivo, porque a lo mejor las circunstancias cambian cuando el paciente entra en programa de diálisis. No sé qué opinas, pero me imagino que estarás en esta línea. Totalmente de acuerdo. Nosotros tengo una debilidad, que ni siquiera me he dado tiempo a ir a mi propio centro extrahospitalario. No he ido a hablar con ellos, no he tenido tiempo. Pero hay que hablar con ellos e incluso con los centros no trasplantadores. ¿De acuerdo? Que tenemos la lista en los centros trasplantadores. Y yo sé que es difícil formarse, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no hay que compartimentar
instrumentalizar tanto la nefrología. No somos de diálisis, de P, trasplante, nefrología clínica. Al final tiene que ser, no me gusta mucho utilizar la palabra, pero es más transversal todo esto y estar todos integrados. Esto es una rueda, ¿vale? Y si el paciente ha ido a diálisis por decisión propia, porque en ese momento no tenía un donante, reforzar la información periódicamente no pasa nada, ¿de acuerdo? Él está esperando un donante fallecido que en ese momento no le ha llegado y llevamos ya 1 año o 2 años en diálisis. Igual las circunstancias han cambiado. Totalmente de acuerdo. Esther, me uno a la felicitación. La verdad que has hecho un esfuerzo importante y has hablado de varias cosas que has incidido, yo imagino que para cortar los tiempos de estudio, pero ¿qué hiciste para convencer a tu equipo de que te tenían que derivar a los pacientes? Porque muchas veces, a ver, has ganado un 50% el porcentaje de trasplantes, pero a expensas de motivar a tu propio equipo. ¿Qué ha cambiado en ese aspecto? Porque si no te llegan pacientes para donación de vivo, no puedes... Yo creo que éramos un equipo motivado. Ya sabes que nosotros lo que pasa, por aquí está Eduardo, que manda muchos. Eduardo, puedes contestar tú también. Pero a veces era tedioso el estudio. Es que me los mandaba y tardaba 6 meses en estudiarlo y a veces incluso los pacientes se agotaban. Entonces, yo creo que ellos también han visto agilidad o muy buena respuesta a la consulta, pero que ellos... Mandarán más pacientes. O sea, no creo que... Eduardo, te cojo la palabra porque estás tú aquí que me mandas muchos. No, que yo creo que cuando ves que los tiempos se acortan mucho, estás mucho más motivado para mandarlos. Porque si el paciente te pregunta, el problema que teníamos antes es que muchos les ofrecías, yo por lo menos siempre les ofrecía las técnicas que hay y siempre les incluía el trasplante renal de donante vivo como una de las posibilidades. Si te decía el paciente, claro, pero es que tardan 6 meses en estudiarme y entre medias entro en diálisis. Entonces, eso perdía perdías muchos pacientes potenciales. Luego yo quería decir una cosa, y es que a mí, lo comentaba ya en el café, había algún paciente que me ha echado en cara, ¿cómo no me ofreció usted antes el trasplante renal de donante vivo? Y yo creo que tenemos un poco el concepto de que, por ejemplo, por encima de 65 o 70 años, no les hacemos esa oferta. Vaya usted, existe la diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no? Y hay gente mayor que me ha dicho, ¿cómo usted antes no me ofreció esta posibilidad? Digo, pues es verdad, porque muchas veces la gente mayor no lo hacemos. Y hay gente mayor que quiere donar a su marido o al contrario, o el marido a su mujer, ¿no? Y luego una cosa importante también es el papel de la enfermería. Yo creo que tenemos una especie de gestora de casos, ¿no? Que en nuestro caso es muy buena y es un perro de presa y acelera mucho todos esos procesos, ¿no? Yo creo que nuestro principal problema era los tiempos de espera, lo de anestesia que comenta Esther, y luego las pruebas de imagen. La prueba de imagen también a veces te tardaban en hacer un CT helicoidal del posible donante 2 o 3 meses. Entonces eso era imposible de manejar porque, claro, el paciente entre medias... Y ahora un porcentaje muy importante de ellos entran siquiera... Se trasplanta antes de que se haya planificado incluso el acceso vascular, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que... Y luego yo creo que lo que decía Alfonso, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener toda la mentalidad de que es una posibilidad más, igual que la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, o las técnicas que se les ofrezcan, ¿no? Porque yo creo que al final el que lleva a pacientes en esta situación, yo lo digo que incluso es un poco de liberación, porque cuando le dices, va a ir usted a diálisis, dices, pero existe la posibilidad del trasplante de vivo, yo creo que el 90% de los pacientes lo aceptan como incluso como una opción mucho mejor que la de ir a diálisis, ¿no? Milagros. Sí, yo un poco, bueno, se ha dicho yo creo bastantes cosas. Yo creo que nosotros, por ejemplo, desde ERCA creo que está ya muy optimizado porque es un poco el origen que se deriva a estos pacientes. Sigo pensando que hay laguna importante cuando ya el paciente está en el tratamiento renal sustitutivo, incluido el trasplante renal disfuncionante, ¿no?, que tú antes mencionabas. Y luego a vosotros nos pasa un poco como a nosotros en el sentido que la mayoría, el 70% tú has dicho, son de nuestro propio hospital. Es decir, creo que ahí hay un gap. Sin embargo, en lista de espera nosotros tenemos 3 hospitales, vosotros tendréis 3 o 4 de lista de espera de cadáver. Entonces, yo creo que esos datos, yo por ejemplo pensaba que vosotros teníais estos valores porque teníais muchos centros asociados y que compensaba ahí los pacientes. Has hablado de 3 centros de fuera de la Comunidad de Madrid, pero es que el gap, nosotros también, la mayoría, el 70% o más de los trasplantes de vivo que hacemos son de nuestro centro.
Entonces, Aquí yo creo hay mucho que centro no trasplantador, o sea que algo no tendremos estamos haciendo bien. Que efectivamente, yo creo que hay un gap ahí importante entre pacientes en lista de espera de cadáver de nuestros centros asociados y el porcentaje de parejas que se envían para el vivo. Porque además un donante de vivo no solamente resuelve al receptor, resuelve a la lista de espera. O sea que en realidad pensarlo así, ¿de acuerdo? Hay alguien menos con que compites luego la lista de espera y bueno, al final tienes que mirar por todo. O sea, no solamente es su pareja, está haciendo un esfuerzo también para la lista de espera. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo creo que cuando se pone el foco ya es una mejoría porque nos hace cambiar la mentalidad, el sentimiento. Quizá algo que yo noto es que cuando uno va a ERCA, en nuestros servicios a 20, cuando se llega a 20, pues hay que enfocar en el trasplante, hay que enfocar rápido en el trasplante, quizá en la segunda consulta, para que todo sea más esto. No tenemos tiempo, te agradezco mucho. Y pues muchísimas gracias, Esther, por la magnífica charla. Como ves, has despertado millones de preguntas y yo creo que mucha motivación para que podamos realmente impulsar esto del trasplante de vivo, que realmente estamos muy a la cola y tenemos mucho que mejorar en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias.